Bien, analicemos el siguiente problema de velocidad de resistencia. La pregunta dice calcular el coeficiente de temperatura de una resistencia que a una temperatura de 20 grados centígrados es de 22 ohmios y a 100 grados centígrados se encuentra a 32,56 ohmios. Es decir, nos están pidiendo el coeficiente de temperatura. Por lo tanto, lo que nosotros primero vamos a hacer es sacar datos. Pueden ver que tengo una temperatura 1 y una resistencia 1. Asimismo me dan una temperatura 2 y una resistencia 2. Pues lo que vamos a hacer simplemente primero es aplicar esta fórmula acá. Recuerden que delta T es simplemente variación de temperatura. ¿Cómo encontramos esa variación? Pues, o diferencia de temperatura, simplemente haciendo una resta. Entonces yo voy a agarrar las temperaturas, que serían estas que están acá. Recuerden que la variación de temperatura, en este caso, es igual a temperatura 2, para que vayan recordando, menos temperatura 1. Así que todo esto va a ser igual a, pues, temperatura 2 es 100 y la temperatura 1 es 20. Y 100 menos 20, pues me va a dar 80 grados centígrados. Directamente lo vamos a hacer acá. Así que aquí tengo 80 grados centígrados. Muy bien, ya tenemos la diferencia o la variación de temperatura. Entonces nos quedaría simplemente aplicar fórmula. Como nos están pidiendo ese coeficiente de temperatura que está aquí, pues podríamos despejar acá, pero nos vamos a liar. Entonces yo voy a decir primero resistencia 2 va a ser igual a... Recuerden que esto multiplica a este término y también multiplica a este otro término. Por lo tanto, me va a quedar simplemente resistencia 1 más, recuerden que resistencia 1 por 1 sigue siendo lo mismo. Y resistencia 1 por todo esto, pues va a ser igual a resistencia 1 por coeficiente, el coeficiente térmico que nos están pidiendo, o de temperatura, que en este caso es alfa, por la variación de temperatura, o la diferencia de temperatura. Bueno, aquí ya es mucho más fácil despejar. Así que yo lo voy a hacer directo. Recuerden que esto, resistencia 1, va a pasar al otro miembro a restar. Y lo demás que está multiplicando va a pasar a dividir. Así que me va a quedar, pues, que ese coeficiente térmico que me están pidiendo, que es alfa, va a ser igual a resistencia 2 menos la resistencia 1. Es lo que les dije, esto va a pasar a restar al otro lado, y aquí ya está restando. Y lo que multiplica al coeficiente térmico, que es resistencia 1 y variación de temperatura, lo van a pasar a dividir. Así que me va a quedar resistencia 1 por la variación de temperatura. Muy bien. Pues simplemente tocaría reemplazar. Así que ese coeficiente térmico que me están pidiendo va a ser igual a, pues trazamos una línea, a ver un poquito mejor. Ahí. La resistencia 2 es de 32,56 ohmios. 32,56 ohmios. Menos la resistencia 1, que es de 22 ohmios. 22 ohmios. Muy bien. Dividido entre la resistencia 1. Esa resistencia 1 es de, pues, ay, perdón. Esa resistencia 1 es de 22 ohmios. Muy bien. Todo esto multiplicado por la variación de temperatura, que serían 80 grados centígrados. Muy bien. Y ahora simplemente tocaría agarrar la calculadora y empezamos a digitar. Voy a colocar la fracción y digo 32
pues menos, perdón, 32,56 menos 22 dividido entre 22 por 80. Y esto me va a dar un valor de, me sale en fracción, presiono la tecla SD y va a ser igual a 6 por 10 a la menos 3. Eso quiere decir que el coeficiente térmico que estamos buscando es igual a 6 por 10 a la menos 3 y me va a quedar simplemente, pues, tendría que quedarme grados centígrados. Muy bien. ¿Por qué? Porque como aquí es una resta, simplemente es ohmios. Así que todo esto se va a ir con esto. Y me va a quedar grados centígrados. Y aquí terminaría este ejercicio.